¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, buenas noches. Hola a todas las personas. Buenas noches. Hola a todas las personas que se conecten y que me asisten en este momento. En esta live, en esta oportunidad, voy a hablar específicamente sobre esto que preparé, que es todo lo que puedo enseñarte sobre solfeo en una hora completa. Así que bueno, va a ser intenso el día de hoy. Por eso hoy no voy a responder tantas preguntas, pero si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios que al finalizar las responderé. ¿Ok? Pero intentaré no distraerme mucho de lo que tengo preparado porque, bueno, es solamente una hora y quiero abarcar la mayor cantidad de contenido posible en relación a la teoría musical y en relación al solfeo. Así que si estás de cero, si estás completamente de cero, si no conoces nada sobre teoría musical, quieres aprender sobre solfeo y no sabes por dónde comenzar, este es el momento o el mejor lugar para hacerlo. ¿Ok? Así que bueno, voy a comenzar. Primeramente, esto va a tener una duración exacta, cerrada de una hora. Igualmente, repito, dejen las preguntas acá abajo en los comentarios. Voy completamente de cero, que mucha gente ya conoce la mayoría de estos conceptos que son muy básicos, es importante tratarlos porque la gran mayoría de los problemas son problemas de base, porque hay una mala concepción en relación a los conceptos básicos y por lo tanto la práctica se hace muy complicada porque no se sabe por dónde comenzar. Pero bueno, comienzo. Vamos a hablar específicamente sobre cómo funciona el sistema musical occidental, que es la música, cómo se hace la música que escuchamos a diario en este lado del planeta, y sobre todo, lo que es más importante, cómo nuestro cerebro la procesa para que podamos entenderla mejor. ¿Okay? O sea, la música tiene tres elementos básicos, que es lo que yo denomino vocabulario, o tres tipos básicos de vocabulario, que son el vocabulario rítmico, el melódico y el armónico, ¿no? Eso también lo denominamos como los elementos principales de la música. O sea, la música básicamente se divide en esos tres elementos, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Repito, estoy yendo un poco rápido, voy a ir un poco rápido, precisamente por eso. Una hora solamente. Entonces aquí yo lo trato como vocabulario, específicamente vocabulario musical. ¿Por qué hablo de vocabulario musical? Porque son muchos los estudios que se han realizado y hay muchísima evidencia que demuestra que la música es un tipo de lenguaje también, un tipo de lenguaje no verbal, específicamente un lenguaje artístico. Además de esto, nuestro cerebro procesa la música de manera similar a un lenguaje, al habla específicamente, al lenguaje verbal. Además de eso, en nuestra mente hay un sistema de memoria denominado el léxico musical. Esto es algo que está escrito en los trabajos de la doctora Pérez del año 1900, del año 2007, mentira, del año 2007, es un estudio bastante reciente. Este, y ese estudio habla o comenta que hay un área del cerebro, no es un área del cerebro, es más bien un sistema de procesamiento, ¿no? Eso lo llaman organización cortical, son las áreas del cerebro que se activan cuando se hace un proceso mental, ¿no? Y ese proceso para recordar la música se llama léxico musical. Y el léxico musical son estructuras rítmicas, melódicas o armónicas. ¿Ok? Se voy a hablar específicamente sobre cómo se asimilan estas estructuras de forma más rápida. Y son estructuras que son estrategias que yo utilizo, que pongo en práctica en el LM3M, que es una metodología que yo he diseñado para estudiar este tipo de cosas, ¿no? Para asimilar la música de manera acelerada. Específicamente hasta 4 veces más rápido de lo normal. Está bien, continúa acá. Cuando hablamos de ritmo, específicamente de ritmo, estamos hablando de tiempo relativo. El ritmo en la música se trata de manera relativa, nunca se trata de manera absoluta. Cuando hablo de manera absoluta me refiero a minutos, segundos o me refiero a minutos, segundos, o ese tipo de medida, que es medida física absoluta. Nosotros no trabajamos en la música con eso. Nosotros trabajamos con ritmo relativo, con pulsaciones específicamente. Y esa es una palabra importante para definir el ritmo. Pulsos. Toda la música se mide en pulsos, absolutamente todo. Todo lo que escuchas, para poderlo entender bien, tienes que medirlo en pulso. Una cosa interesante, por ejemplo, es que hay tribus africanas, por ejemplo,
específicamente de la tradición yoruba, que tienen muchísima música religiosa. Y toda esa música religiosa se transmite de manera oral. Pero para los que han tenido contacto con ese tipo de manifestaciones culturales y musicales, y que han podido ver cómo se transmite esa información, toda esa información rítmica de golpes de tambor y todo ese tipo de cosas, se miden a través de un pulso siempre. Por ejemplo, siempre hay una persona marcando una pulsación y otra persona dando el vocabulario, porque esta es la única forma de encuadrar el vocabulario dentro y de asimilar el vocabulario, siempre dentro del pulso, sea difícil, fácil, sea sincopado, sea miolado, sea como sea compuestos, lo que sea. Todo debe estar relacionado a una referencia de pulso. Y a eso es lo que yo me refiero con tiempo relativo. Y la única referencia que existe para entender el pulso y el ritmo, y la única referencia que existe para entender todo tipo de ritmo es el pulso. Y el pulso es eso, es esa sensación constante, ese pércuto constante que le da sentido a todo lo que estamos escuchando. Es como la columna vertebral. O sea, si lo ven de esa forma, pueden entender la importancia que el ritmo tiene y la forma en que lo deben entender. Es imposible escribir, es imposible leer, es imposible entender absolutamente nada en la música a nivel de ritmo si no se está definido el pulso. El pulso tiene que estar definido siempre. No hay manera de hacerlo de otra manera. Es imposible. ¿Okay? El pulso, se cree que el pulso está alojado en el sentido del pulso, ¿no? Está alojado en el cerebro reptil. Es una área del cerebro bien primitiva, que se supone que en esa área del cerebro está también el sentido de la conservación, que es quizás lo más primitivo que existe, que es lo que hace que la gente, que no sé, que el humano salga corriendo cuando viene un león a comérselo. Y todos los animales tienen eso, ese instinto de supervivencia. Se cree que está alojado allí junto con el ritmo. Imagínate. Entonces el pulso, eh, en ese sentido, está demasiado ligado a nuestra naturaleza como seres humanos. Tanto así que hay estudios también, en este momento no tengo los estudios ni los links a la mano, porque bueno, estoy haciendo esto de manera un poco acelerada y un poco rápida, pero hay estudios que demuestran o que han comprobado que hay niños, hay bebés, que le ponen una canción y llevan el pulso con alguna parte del cuerpo. O sea, que no es algo que se aprenda, es algo que ya viene de fábrica entre nosotros, es algo que se ha mantenido a nivel evolutivo, algo que el ser humano ha logrado mantener y que ha logrado transmitir a través de las generaciones, ¿no? Es algo intrínseco. Se cree que eso tiene una función social también, por los cantos, por la forma de marchar, por las comunidades, una forma de sincronizarse, ese sentido del ritmo. Una persona que, bueno, precisamente por eso también es que todas las manifestaciones musicales, o sea, todos los pueblos, indígenas o no, tienen manifestaciones culturales relacionadas con la música. Tienen música, tienen danza. Todos bailan con un ritmo, todos, absolutamente todos. O sea, es algo ya que está mucho más relacionado con la parte de antropología también. Pero bueno, volviendo a la parte musical y la parte de este lado del planeta, la parte del ritmo dentro de la música, todos trabajamos con pulsos y los pulsos se representan con figuras. Y como digo, esto es algo relativo. Los pulsos, generalmente estamos acostumbrados a asignar el pulso a una figura, que generalmente es la negra. Pero eso no siempre está correcto, porque eso depende de las cifras indicadoras de compás, siempre. Es decir, que la cantidad de tiempos que se le asigna a una figura es variable, es relativo. ¿Ok? Eso pasa que cuando nosotros asumimos que una negra siempre vale un tiempo, al momento en que tenemos, por ejemplo, un compás de 3 octavos, entonces no sabemos cómo leerlo. Y cuando tenemos un compás de 12 octavos, pues tampoco. Y cuando hay uno de 5 octavos, ni idea. Y así. Por eso, esa es una de las primeras fallas que presentan algunos conservatorios, no todos, pero hay muchos conservatorios de provincia, por ejemplo, donde se acostumbra a enseñar esto así, siempre, sobre todo a nivel inicial, porque bueno, quizás es más fácil de explicarlo así, darle una valoración fija, pero no, nunca tiene una valoración fija. Usualmente y por convención, sí, se mantiene así. En la música popular es algo usual, pero no es algo fijo. Por eso, a mí me gusta enseñarlo así, y es de la manera en que lo enseñamos en el LM3M también. Esto lo enseñamos en el segundo módulo, en el tercer módulo. Sí, tercer módulo.
el tercer módulo del LM3M, que es que las figuras tienen dos tipos de valores. Tienen un valor relativo, que es un valor interno de proporción entre ellas mismas, y un valor en pulsos. Este valor es variable y este valor es fijo e invariable. Este no cambia. Así que comenzando por aquí, cuando vean un grupo de figuras escritas en una partitura, lo primero que tienen que determinar cuál es el valor en pulsos. Eso se lo indica la cifra indicadora de compás. El valor relativo es invariable. ¿Okay? El valor relativo nunca va a cambiar, jamás. Tenemos estas figuras, para el que no conoce las figuras, mucha gente sí las conoce, ¿no? Son estas de aquí. Hay más, pero estas, bueno, no me caben más acá. Existe otra que es la semifusa. Y bueno, los nombres, me imagino que todo el mundo lo conoce. Eso es algo que forma parte de la educación inicial de la mayoría de las escuelas y en la mayoría de los países de habla hispana. Esto es redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa que tiene un palito más, un rabito más. Esas figuras, claro, dependiendo de dónde te encuentres, puede que estos nombres cambien. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una nomenclatura para esto, en Brasil tienen otra nomenclatura distinta, en Inglaterra tienen unas nomenclaturas diferentes también para este tipo de figuras. Pero generalmente en el mundo hispano, inclusive en España, se mantiene esa nomenclatura que comento. Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea y fusa y semifusa. Ahora, cuando digo de valor invariable y valor relativo, me refiero a que estas figuras tienen un valor proporcional entre sí. Es decir, que más que decirte que esta figura vale un número, ella vale en relación a las otras figuras. Por ejemplo, esta figura la consideramos como la figura de mayor tamaño. Y esta figura es equivalente a varias figuras de las que están abajo. Específicamente aquí se aplica un concepto de mitad, de la mitad, de la mitad, de la mitad. Esta figura es equivalente a dos de estas. Así. Esa es la equivalencia, una equivalencia proporcional. Y a su vez, esta figura es equivalente a 2 de la que tiene abajo. Por lo que, por ejemplo, si yo quiero saber exactamente el valor de esta figura, es un valor de proporción. Esta figura, ¿cuánto vale en proporción, cuánto vale una redonda? Es equivalente a 2 blancas y a su vez es equivalente a 2 negras. Y en total, esto sería equivalente a 4 negras si hago la proporción de esta manera. ¿Me explico? Aquí quizás se ve un poquito incómodo, pero hay un arbolito que se hace generalmente para representar el valor relativo de las figuras, que es este de aquí. El valor relativo de las figuras. Una redonda que es equivalente a dos blancas, cada blanca que es equivalente a una negra, cada negra que es equivalente a dos corcheas, y así sucesivamente. Entonces, esto se va convirtiendo en un proceso de fracciones. Por eso, generalmente se le asigna un número en fracciones a esas figuras. A la redonda se le asigna generalmente, o siempre, mejor dicho, el número 1, porque es la unidad o la figura de mayor tamaño. Pero les recuerdo, este 1 no tiene relación con pulsos, es simplemente eh, el todo, vamos a decirlo así, la figura que pudiera tener mayor tamaño, ya que todas las figuras son fracciones de ella, son mitades o pedacitos de esa figura más grande, que es la redonda. Así que, como tenemos dos blancas, estamos hablando de que cada blanca es equivalente a la mitad de la redonda, es decir, un medio. Agarro la redonda, la pico en dos partes iguales, cada parte de esas es una blanca. Y así voy haciendo fracciones y fracciones y fracciones con cada una de las figuras. Y pues esto es equivalente a una cuarta parte de la redonda, esto es equivalente a, a una octava parte de la redonda, y la semicorchea sería equivalente a una 16ª parte de la redonda, y la fusa, bueno, una 32ª parte, y así sucesivamente. Ese es el valor relativo de las figuras. Ahora, el valor en pulsos es ese valor que cambia. Y ese valor lo asigna el compositor o el que está escribiendo la pieza musical o el que está transcribiendo, lo asigna a través de la cifra indicadora de compás. En otros países se le conoce como fórmula de compás o
o firma de compás también, o bueno, en fin. Nosotros la conocemos como cifra indicadora de compás, o simplemente como cifra indicadora. La cifra indicadora de compás te dice qué valores le vas a asignar a esta gente que está de este lado. Y es lo que te va a indicar qué es lo que va a valer un tiempo, qué es lo que va a valer dos, qué es lo que va a valer cuatro, qué es lo que va a valer medio, y así sucesivamente. La cifra indicadora de compás son dos números que se colocan al principio de todo escrito musical. Es eso lo que significan esos números. Eso lo que está haciendo es asignándole valores en pulsos a esto que está aquí abajo, a estas figuras de acá. Ahora, ¿de qué manera se interpretan esos números? Cada número tiene un significado. Como ven, la cifra indicadora tiene dos números. El número que está arriba y el número que está abajo. El número que está arriba significa la cantidad de pulsos que tiene el compás. La cantidad de pulsos que tiene el compás. El número de arriba es la cantidad. El número de abajo es el tipo de figura. Aquí también se ve un poquito raro, ¿no? Entonces voy a borrar esto que está aquí para hacerlo, para que se entienda mejor. Hablando de cifra indicadora, el número de arriba habla de cantidad. Si yo tengo un 2, pues estoy hablando de dos figuras, de dos pulsos. Si tengo un 4, por ejemplo, estoy hablando de cuatro pulsos. Sin embargo, son simplemente pulsos. Cantidad. No estoy diciendo qué tipo de cantidad. Es como si me dijera, nada, es cantidad solamente. No está hablando de figuras. El número de abajo sí habla de figuras. El número de abajo sí me dice de qué figura estamos hablando. Por eso, si yo tengo, por ejemplo, 2 o 4 o 3, por ejemplo, esto solamente me está indicando cantidad. No me está indicando figuras. El número de abajo me está haciendo referencia a una fracción de la blanca, perdón, de la redonda. Una fracción de la redonda. Si yo tengo un 4, estamos hablando de la negra. Es la cuarta parte. Eso es lo que significa el número de abajo, una cuarta parte. La figura que representa la cuarta parte de la redonda. Si yo tuviese un 8 abajo, me estaría hablando de la corchea, es decir, una octava parte de la redonda. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo tengo un 2 sobre 2, me está indicando que son dos blancas por compás, o dos tiempos de blanca, o dos blancas simplemente. En lugar de ser 2x, estamos hablando de dos blancas. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 3 octavos aquí abajo, el 8, el 8 es la corchea. Y la corchea es así. O sea, ya no son 3 de nada, son 3 corcheas. De aquí abajo tengo, por ejemplo, 4 sobre 4. 4 sobre 4 son 4 negras. Porque el 4 representa la negra. En lugar de ser 3x o 4x, ahora son 4 negras. 4 negras. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? ¿Cómo se lee? ¿Cómo suena? Porque todo en la música, todo en este sentido, está, o todo eso nace para representar algo que ya existe, para representar la música. El primero nació la música como manifestación del hombre y después empezó a escribir, ¿no? Por necesidad. Todo eso surge por necesidad. Si tú no sientes la necesidad de escribir y leer música, pues yo no le veo sentido que la estudies solo por estudiarla. Es algo que nace por necesidad. Para empezar, bueno, la necesidad surge porque, como esto es un lenguaje, bueno, surge de la misma forma en que surgió el lenguaje escrito, por la necesidad de plasmar ideas musicales más complejas, más elaboradas, para aprender a pensar en términos musicales, para empezar a transmitir en términos musicales también. Para eso es que sirve también el lenguaje escrito. Exactamente para eso. Ahora, ¿cómo se lee cada cosa de estas? Pues el pulso, quien decide la velocidad del pulso es el intérprete, siempre. O, a menos que al principio del escrito musical hay una marca de metrónomo que generalmente se escribe así, un número en BPM. BPM quiere decir pulsos por minuto o bits por minuto. O una marca de aire, que generalmente el aire es una palabra en italiano, porque fueron los italianos los que empezaron a usar esta al principio, al principio de del desarrollo de ese tipo de lenguaje. Generalmente andante es la velocidad de caminar. Y en función de eso se lleva o se crea una velocidad relativa, ¿no? Que cada persona camina a velocidades distintas.
Ahora, ¿cómo yo leo, por ejemplo, este compás? Como digo, eso depende del pulso. Si el pulso es este, soy yo quien lo va a decidir. Un, dos, ta, ta. Esa es la velocidad de pulso que yo escogí y es así como se interpreta eso. Les recuerdo, las figuras no tienen asignada ninguna velocidad, ni en tiempos, ni en pulsos, ni en segundos. Quien lo asigna es esto. El único valor de velocidad que existe es el que le da el intérprete. Es que si yo cuento mi pulso más rápido, pues esto se lee más rápido. Un, dos, ta, ta. Y ya. Tengo un 3/8 y lo mido lento porque el intérprete quiere que se haga lento. Un, dos, tres, ta, ta, ta. Y ya. Si tengo un compás de 4/4, son 4 pulsos, igual. Cada pulso dura lo que yo quiera que dure. A nivel de tiempo, a nivel de duración, a nivel de segundos. Un, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Exactamente eso. Por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, puros compases de 2 tiempos, solamente compases de 2 tiempos, si estos compases están aislados, no tienen ningún tipo de relación entre sí, son piezas musicales distintas, las velocidades no están relacionadas entre sí. El pulso que yo puedo tomar para este o para este o para este puede ser el mismo. La velocidad del pulso puede ser la misma. Porque como son piezas musicales distintas, no tienen relación entre sí. Por ejemplo, un, dos, ta, ta. Un, dos, ta, ta. Un, dos, ta, ta. Estos compases son rítmicamente equivalentes. Tú los escuchas y no sabes cómo los vas a escribir. Tú puedes escribirlo de cualquiera de estas tres maneras y va a ser lo mismo. Son equivalentes técnicamente. A nivel métrico son distintos porque estás trabajando con valores métricos distintos. Ahora, si estos compases estuviesen dentro de la misma secuencia melódica, allí sí hay una variación en la velocidad de cada figura. Sí hay una variación, porque aquí ya se le asignó una velocidad a un valor y ese valor debe mantenerse para los demás. ¿Cómo? Lo voy a explicar de otra manera. Por ejemplo, esto se entiende mucho más fácil, por ejemplo, cuando se habla del concepto de unidad de tiempo, unidad de compás y división de tiempo. La unidad de tiempo es la figura que vale un tiempo o un pulso. En este caso es esta figura. Esta es la figura que yo le asigné el valor, o que el compositor le asignó el valor de un tiempo. Esto vale un tiempo. Si esa figura vale un tiempo, el resto de figuras dentro de la secuencia relativa va a obtener otros valores, valores relativos en función de ese tiempo. Si esta figura vale un tiempo en este compás, esta figura valdría el doble, porque yo necesito dos de esas para tener un valor equivalente. Así que esta figura sería equivalente a 2 tiempos o a 2 pulsos. Un sonido el doble de largo. Y esta figura pues sería la mitad del valor, es decir, medio tiempo cada una. Así que eso sería ta, 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 ta. Y esto pues sería el doble aún. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Un cuarto de tiempo cada una. Necesito 4 figuras para rellenar o para hacer el valor de un tiempo completo. Y eso se ejecutaría ta, 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 ta. 4 en cada tiempo. Ta, 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 ta. Leer figuras de mayor duración o de duraciones grandes no es tan difícil, porque es simplemente contar pulsos. Quizás la mayor confusión está en las figuras más pequeñas, porque tienes que empezar a subdividir. Ahora, los sistemas de subdivisión, a mí me gusta verlos, o en el LM3M los trabajamos, en uno de los últimos módulos los trabajamos con figuraciones a nivel macro y nivel micro. Son figuraciones equivalentes entre sí, pero en niveles relativos distintos. Es decir, que la forma en que tú lees, por ejemplo, este tipo de semicorcheas no es muy diferente como leerías, perdón, como lees corcheas, no es muy diferente como leerías semicorcheas, como leerías fusas o como leerías semifusas. Lo que tienes que cambiar es el nivel en el que te encuentras dentro de los valores relativos. Obviamente esto no se puede explicar en una hora solamente, además que ya
tengo que hablar todavía sobre un montón de cosas más, pero cuando hablo de nivel macro y nivel micro, voy a hacerlo, voy a hacer un ejemplo de ese tipo de figuraciones a nivel macro y micro. Si yo tengo en un compás, por ejemplo, de 4 cuartos, 4 cuartos, la figura que vale un tiempo es la negra. Así que yo tengo aquí negra, voy a hacer una blanca y voy a hacer dos negras. Esto se ejecutaría primer tiempo aquí, segundo tiempo aquí, tercer tiempo y cuarto tiempo. Eso sería 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Voy a hacer mucho más rápido. Ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. 1, 2, 3, 4. Ta, ta, ta. Si yo tengo, por ejemplo, esta figuración aquí, que son semicorcheas, eso debería sonar ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Cuatro notas en un solo tiempo, cuatro sonidos en un solo tiempo. Si yo empiezo a hacer variaciones de este tipo, como por ejemplo esta de aquí, ¿cómo se supone que debo ejecutarla? ¿O cómo se supone que debo ejecutar esta? ¿Cómo se supone que debo ejecutar esta? Todas esas variaciones son, se pueden entender a nivel macro y después reducirse a nivel micro. Todo depende de la velocidad de ejecución. ¿Por qué? Imagina por un instante que esta figuración que está dentro de un tiempo es como si fuera un 4/16. Un 4/16 es ta, 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 ta. Cuatro semicorcheas, un tiempo cada una. Ta, 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 ta. Si lo haces así, esto sería ta, ta, ta. Porque esto es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Así que esto sería ta, 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 ta. Eso está a nivel macro, como si fuese un compás completo donde cada semicorchea vale un tiempo. Si eso lo vas acelerando, eventualmente lo puedes comprimir dentro de un solo tiempo de 4 cuartos. A eso me refiero con nivel macro y nivel micro. Esto también es un tipo de subdivisión. La gente subdivide muchísimo así para llegar a niveles como de figuraciones con tercillos, con semifusas, ese tipo de cosas. Pero no es muy diferente de lo que ya se hizo antes. No es muy diferente de visualizarlo con una cifra indicadora. Es simplemente desdoblar el ritmo, irse a niveles inferiores. De eso se trata. Y esto es lo que se entiende instintivamente. Por ejemplo, si todas las personas cuando escuchan música lo primero que hacen es llevar el pulso o el ritmo con el cuerpo, con alguna parte del cuerpo o con la cabeza o con algo. Y todos esos movimientos del cuerpo, generalmente cuando se baila, se están haciendo subdivisiones del pulso. Casi nadie baila justo con el pulso. Sí, las únicas manifestaciones donde el pulso y el movimiento van iguales son las marchas militares, donde cada pulso va con el pie. Generalmente es así. No siempre, pero generalmente es así. Esto es algo también que ocurre de manera natural. ¿Okay? Por ejemplo, en la salsa es un tipo de género, o la música latina en general, es un tipo de género que está bien subdividido. Generalmente la salsa en algunos países se escribe a 2 medios, en otros se escribe a 4 cuartos. En los países que se escriben a 2 medios, cada compás tiene 2 pulsos. 1, 2. Ton, ton, tin, tan, ton. Y el piano hace taca, tin, con, un montón de figuras bien subdivididas. Y los movimientos que hacen las personas que bailan también están bien subdivididas. Si alguno de ustedes baila aquí, se va a dar cuenta de eso, de cómo organiza los tiempos dentro de cada pulso. Eso ocurre muchísimo. Y eso es subdividir. Entonces, claro, mientras más rápido, pues a menos niveles puedes acceder, ¿no? Generalmente a un pulso o a un tipo de compás donde la negra vale un tiempo, por ejemplo, una fusa sería, tendrías que hacer 8 fusas en un tiempo. Tendrías que tener un pulso bastante lento para poder hacerlas. Por ejemplo, si este es el pulso, ta, 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 si hago 2, ta, 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 estaría haciendo corcheas. Si hago 4, estaría haciendo semicorcheas, que sería
taca, 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 ta, 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 ta. Y si hago el doble de eso, taca, 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 serían fusas. Taca, 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 taca. De eso se trata. Mientras más rápido es el pulso, pues más difícil es acceder a niveles inferiores en subdivisión. Entonces, por supuesto, tienes o que reducir el tiempo o ya no los puedes ejecutar con la voz, tendrías que empezar a ejecutarlos con algún instrumento de percusión. Generalmente, ese tipo de figuraciones, cuando son fusas o semifusas, son generalmente figuras de ornamentación cuando se encuentran a niveles tan inferiores en subdivisión. Por ejemplo, los redobles en la batería o lo que llaman un abanico en el timbal, ese tipo de figuraciones. Bien, así más o menos es cómo funciona el pulso, cómo funciona el ritmo. Y la única forma de asimilar vocabulario es siempre encuadrar, sea lo que sea que estés escuchando, dentro de un pulso. Siempre, siempre, no hay otra manera. Lo que nos lleva ahora a pensar, bueno, si en el ritmo solamente podemos asimilar vocabulario a través de la referencia del pulso. Y obviamente, no solamente, claro, obviamente llevando el pulso y solfeando, es decir, tarareando lo que escuchas, cantándolo. Porque cuando tarareas, y aquí hago referencia de nuevo al estudio de la doctora Pérez, cuando tarareas o cuando ejecutas eso que estás escuchando, lo que llaman ellos el tamborileo, lo haces por imitación, ese tipo de sensaciones que generas cuando lo ejecutas con la voz es lo que hace que puedas acceder a tu léxico musical. Es la misma forma que se accede al léxico verbal. Cuando accedes al léxico verbal, no solamente accedes al significado y significante, ¿no? A la palabra en sí misma, los sonidos que representan la palabra, sino a lo que esa palabra significa. Y se accede a él a través de todo el aparato del habla, a través de ese movimiento de hablar, de decir. Entonces, para tú asimilar vocabulario, tú tienes que usar el vocabulario, porque no haces nada con leer una palabra en el diccionario y no usarla. Si no la usas, no forma parte de tu vocabulario. Solamente sabes que forma parte de tu vocabulario cuando lo empiezas a utilizar en ideas propias. Igualmente ocurre con la música. Si estás escuchando música, lo primero que tienes que hacer es no solamente, la escuché y la transcribí, tienes que hacer cosas con esa pieza de vocabulario. Y en eso se basa la metodología del LM3M también. En 4 actividades que son fundamentales para la asimilación de vocabulario. No solamente rítmico, sino melódico y armónico también. Que son el solfeo, que es tararear ideas propias, escribir ideas propias, transcribir ideas de otras personas y solfear o leer ideas de otras personas. Esos son los 4 pilares para asimilar vocabulario aceleradamente. Si haces eso de forma organizada a diario, con piezas de vocabulario bien organizadas y bien distribuidas, puedes acelerar la forma de aprender música de forma estructurada y hacerlo por lo menos 4 veces más rápido de lo normal. Por lo menos, si lo haces de esa manera. Y bueno, y es algo que funciona de forma natural porque así funciona el cerebro. No es algo que sea un choque. Generalmente, en los conservatorios no se trabaja con vocabulario, se trabaja de forma aislada. Es como si te prendes los fonemas de un idioma nuevo y empiezas a leer palabras por fonética y no por sentido. Pero bueno, volviendo acá, voy a la parte de melodía porque ya nos queda, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? La mitad. Nos falta la parte de melodía y la parte de armonía. Pero la parte de armonía es un poco más, no voy a decir fácil, pero fácil de explicar. La melodía o el vocabulario melódico se basa en lo siguiente. En Occidente, en esta parte del planeta, utilizamos solamente 12 sonidos. Esos 12 sonidos no están a lo loco puestos allí. Esos 12 sonidos se organizan de cierta forma particular. Los organizamos en escalas diatónicas, en notas adyacentes. Específicamente en 8 sonidos consecutivos, siendo que son 7 sonidos distintos, y el último o el primero se repite. ¿Así? Y ahora, esto me queda claro, me quedan 7 sonidos más la repetición del primero, pero son 7 sonidos reales, 7 sonidos distintos.
¿Qué se hace con los otros 5? Si tengo 7 y son 12, bueno, me faltan todavía 5 para llegar al 12. ¿Qué se hacen con esos? Funciona así. Son 7 sonidos principales y 5 sonidos secundarios o 5 sonidos cromáticos o 5 sonidos que no forman parte de los sonidos principales. Así se organiza la música de este lado del planeta. Así lo organizamos nosotros. Ahora, no quiero decir que esto no se usa nunca. Hay mucha música que utiliza muchísimo estos sonidos, pero generalmente, algo que es de manera general, la mayoría de las manifestaciones musicales de Occidente están basadas en escalas diatónicas, en escalas de 7 sonidos distintos, con una octava que genera la sensación de final. Esos sonidos comienzan en una serie cualquiera, cuando me refiero a serie me refiero a cualquier tono, y finalizan en el mismo tono, pero en una serie más aguda, es decir, al doble de frecuencia. Por ejemplo, si yo tengo esta nota, que es el do, la escala o esta secuencia de sonidos sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ese do, es el mismo sonido, pero doble de frecuencia. Que si lo hacemos con el la, porque el la es, digamos, la referencia más común, es la. Ese la está a 440 vibraciones por segundo, o 440 hercios. Estos 440 hercios son estos. Si yo doblo esta frecuencia, me queda esto. Es lo que percibimos con esa altura. Eso estaría a 880 hercios. Entre esas, entre esas dos frecuencias, eso es lo que denominamos en términos musicales como una octava. En esos términos, esta octava o esas frecuencias se separa o se divide en la actualidad en 12 partes iguales, como una escalera de 12 partes iguales, donde el primer escalón está esta frecuencia y en el último escalón está esa otra frecuencia. Ahora, voy a ver si entran 12 escalones aquí. 1, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se ve súper pequeño, pero se ven. Me explico. Siendo que este primer escalón sería el 440 hercios y estos 880 serían el 12º escalón. Bueno, ni siquiera es el 12, sería el 13 porque en realidad son 12 sonidos distintos y el 13º ya no es un sonido nuevo, en realidad es la repetición del primero. Estamos repitiendo, estamos separando todos esos sonidos en 12 partes iguales. De esos 12 sonidos, generalmente utilizamos lo que llamamos la distribución de la escala mayor o la estructura de la escala mayor. La estructura de la escala mayor es una forma de organizar esos 12 sonidos para que tengamos solamente 7 sonidos principales y 5 secundarios. Esta distribución es, de esa división de 12, utilizamos el primero, el tercero, el quinto, el sexto, el 8, el 10 y el 12. Y obviamente finalizamos con el primero. Es bueno, este 13 no es en realidad el 13, sino que es el 1 al doble de frecuencia. Y eso es lo que nosotros percibimos como la escala mayor. ¿Qué es esto? Do, en el caso de la mayor sería la, si, do, re, mi, fa. Yo no llego a ese la. Re, do, si, la. Esa es la escala mayor. Hay muchas otras escalas que utilizan muchos o utilizan en mayor o menor medida diferentes sonidos de esa secuencia, de esa división de 12 partes iguales. Claro, esos 12 sonidos tienen su nombre también. Eso lo llamamos la escala cromática. Hay otras culturas donde utilizan divisiones distintas. Por ejemplo, hay escalas que son microtonales, que tienen el doble de eso, que tienen estructuras menores o pedacitos más pequeños. Pero nosotros utilizamos esto. Y como es eso lo que escuchamos a diario, es eso a lo que estamos acostumbrados. Y no somos sordos a este tipo de sonoridad. Casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, tiene la capacidad de entonar esa escala. ¿Por qué? ¿Por qué se puede? ¿Por qué digo que se puede?
La única forma de que eso no se pueda hacer es cuando se padece algún tipo de amusia. Y amusia es un desorden neurológico. Yo dudo mucho que alguna persona acá padezca de amusia. Es un desorden clínico que se trata. ¿Ok? Y bueno, lo sabrían. Si tienen amusia, lo sabrían. Porque si tuviesen amusia, no tuviesen interés por la música. Porque la persona que tiene amusia severa, por ejemplo, cuando escucha música, escucha un montón de ruido, como si estuvieran lanzando ollas en el piso. Y eso lo dice gente que padece de amusia. Por ahí pueden buscar entrevistas, ¿no? Gente que padece de amusia. No, simplemente es nada para ellos, es como estática. Sí perciben la música. Es un desorden neurológico. Por eso digo que si ustedes pueden percibir y pueden disfrutar la música, pueden desarrollar oído musical como para entonar. Es algo que se entrena, obviamente, porque hay muchos factores para la entonación, no solamente eso, también hay factores físicos, obviamente. Si tocas trompeta, por ejemplo, hay factores físicos allí. O si tocas o si eres cantante, pues obviamente la parte del diafragma y todo eso, ¿no? Pero en general, sí, todo el mundo puede desarrollar oído musical. Pero ¿qué se necesita? Se necesita asimilar la estructura. Una estructura se asimila de la siguiente forma, y esto está comprobado científicamente también por los estudios de la doctora Krum Hansel. Para el que quiera saber sobre estos estudios, están en la sala del profe. No sé si hay alguien acá de la sala del profe. Déjame ver. Creo que hay una persona, tres personas en la sala del profe. Si son nuevos acá en la sala del profe, acá en la parte, si no me equivoco, de multimedia, está esos estudios. Están en inglés, pero están por allí. Dice que nuestro cerebro, cuando escucha música, cuando escucha sonido de altura definida, que son estos, cuando escucha frecuencias fijas, sonidos de altura definida, lo primero que hace es intentar encajarlos dentro de una estructura. Es lo primero, lo hace automáticamente. Si nosotros escuchamos sonidos sueltos que están dentro de una estructura de este tipo, nuestro cerebro ya más o menos se ubica. Por ahí hay algunos videos, por ejemplo, hay un video de Bobby McFerrin, que es un cantante de jazz, que pone a la audiencia a cantar. Él da tres notas de un contorno melódico, de una estructura melódica, que es la estructura de la escala pentatónica, ¿no? Y cuando va a cantar el cuarto sonido, deja que la audiencia lo adivine. Y lo adivina siempre. Y él comenta eso, de que no importa en qué parte del mundo él esté, cuando él hace estos tres sonidos, el cuarto sonido lo predice todo el mundo. O un cuarto, un quinto y un sexto. Lo empiezan a predecir porque ya se da de manera natural. Nuestro cerebro funciona así. Cuando nos dan una pequeña estructura melódica, ya podemos inferir de qué a cuál estructura pertenece. Así nunca ya hemos escuchado ese sonido dentro de esa estructura. Y es algo sumamente interesante. Y es así como funciona el cerebro. Y es así como se supone deberían aprender música todo el mundo. Pero bueno, generalmente no se hace así. Y bueno, en eso también baso la metodología del LM3M. Que todo el mundo pueda aprender música de la forma, o por lo menos música popular. Porque sí, la metodología del conservatorio no es así, pero también el conservatorio no forma para la música popular, sino que forma para la música académica, para la interpretación de partituras de la forma más eficiente y rápida posible. El LM3M no está tan pensado para hacer máquinas de lectura, sino para utilizar el lenguaje musical para desarrollar tu musicalidad. Utilizar la lectura de partituras y el solfeo, la lectura de partituras y el solfeo como la herramienta principal para desarrollar tu musicalidad. Que todo el mundo pueda disfrutar de su musicalidad. Además creo que eso le hace bien a la música. Por eso también divulgo y bueno, eso forma parte de lo que me gusta hacer en las redes sociales y este tipo de lives y eventos que yo hago para eso, como para hacerle un bien a la música. Hay mucha gente que se queja de que, ay, la música hoy en día no sirve. Bueno, pero ¿qué está haciendo la gente o qué estás haciendo tú para contrarrestar que la música no sirva? Y yo creo que la mejor manera de contrarrestar eso es con educación musical que, bueno, que funcione para todo el mundo, que sea de fácil acceso. Entonces, bueno, tenemos entonces 7 sonidos principales, que generalmente son 9 de la escala mayor, y es una estructura sumamente importante que hay que asimilar. Y hay que asimilarla, muchas personas ya la tienen asimilada porque casi toda la música infantil se hace con esa estructura, la estructura de la escala mayor. Y si por casualidad no tienes esta estructura arraigada en tu subconsciente, o si por acaso quieres estudiar una estructura nueva, que no es esa estructura de la escala mayor, sino una estructura derivada de ella, todas las estructuras se aprenden por lo menos eso lo llaman en el método ORF, sonidos o melodías pentafónicas, de 5 sonidos de altura distinta. Si
primero tienes que comenzar estudiando 5 sonidos, imitando con tu voz 5 sonidos, ¿ok? Y esos 5 sonidos se deben imitar primero con referencia auditiva, es decir, cantando junto con alguien que se sepa esa estructura o con un audio de esa estructura o con un instrumento que te dé la referencia de esa estructura, tocando junto con la referencia esas notas haciéndolo por imitación. El primer paso es entonar una. Todo el mundo puede entonar una por imitación. Que lo que tiene que hacer es ubicar la altura con su voz, empezar a jugar con la altura de su voz hasta conseguir la nota correcta. Por ejemplo, esto es, digamos que si tienes mucho desconocimiento de tu aparato vocal, de tu forma de hacer sonido, ¿no? Puedes comenzar con cualquier sonido. Pa, hasta llegar. Se trata de eso, de empezar a conocer tu aparato vocal, sobre todo si no tienes la costumbre de cantar. Porque mucha gente que de repente no tuvo acceso a la música cuando niño, no cantó canciones en el preescolar, pero eso sería verdaderamente raro porque todo el mundo canta el himno nacional de su país y todo el mundo canta cumpleaños feliz, más o menos afinado, con mayor o menor dificultad que otros, pero siempre puede manipular su voz de alguna manera. Para si por acá, por casualidad fuiste demasiado desatento y no te gustaba la música en general, pues entonces esto se te va a hacer un poquito difícil. Pero generalmente a quien le guste la música tararea. Todo el mundo tararea canciones. Todos los días. Yo por lo menos tarareo todos los días. Uno de los pilares también del LM3M es convertir el tarareo diario en eso, en práctica. Porque todo el mundo tararea y tararea por placer. Entonces, bueno, ¿por qué no convertir ese tarareo diario, placentero, en ejercicios que sean útiles y que te ayuden a asimilar estructuras melódicas también? Estructuras armónicas o ritmos nuevos. Así también se acelera el proceso. Y bueno, empieza a formar parte de tu día a día y se convierte en un hábito. ¿No? Siempre también digo que la música en realidad es un modo de vida. No dejas de ser músico nunca. No eres músico cuando te sientas el instrumento, sino para siempre, porque siempre estás pensando en términos musicales. Hacer este tipo de cosas con conciencia. De esas 5 estructuras, de esos 5 sonidos de esa estructura, después de que te lo aprendes, de esos 5 sonidos, tienes que empezar a hacerlos en diferente orden. ¿Ok? Y de la misma manera, con ideas propias, escribiendo ideas propias, leyendo ideas de otras personas y transcribiendo ideas de otras personas. ¿Ok? Esa es la única forma de asimilar vocabulario. Cuando, bueno, particularmente en el LM3M comenzamos con 3, porque es mucho más fácil, porque bueno, como el LM3M no tiene atención diaria, en, cuando lo hacemos con 3 sonidos solamente es mucho más fácil. Y cuando empiezas a escribir en términos de 3 sonidos también se te hace mucho más fácil y también aceleras el proceso. Claro, mucha gente que ya sabe, esto se le parece extremadamente tedioso, pero para la gente que está desde el absoluto cero, que es de donde yo quiero comenzar acá, y que es mi objetivo acá, de cero, 3 notas es sumamente fácil de hacer y, bueno, fácil de tararear y fácil de escribir. Ahora, ¿cómo es la escala mayor? Pues serían estos 3 sonidos. Ah, primero, segundo, tercero. Esa es una melodía solamente hecha con 3 sonidos de la escala mayor, específicamente con los 3 primeros. Pararo, primero, tercero, segundo, primero, segundo, tercero. Par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 o, pirorirorarararo. Se trata de este tipo de manipulación. Manipulación consciente de dónde estás parado melódicamente. ¿En qué posición de esa escalera estás? Eso es lo que llamamos un contorno melódico. Como digo, hay cualquier cantidad de contornos melódicos y cada uno se asimila a través del mismo proceso. Obviamente, no puedo hacer eso ahora. Todavía me faltan otras cosas que cubrir. ¿Ok? Pero una de las formas más fáciles de, de que te transmitan ideas musicales y que las puedas calcular mentalmente y que empieces a pensar en sonido musical, en sonidos de altura definida, pero en esos términos, dentro de tu mente, es lo que te ayuda a desarrollar el sentido del solfeo. El sentido del solfeo es eso, es lo que te permite escuchar algo y con alguna referencia, sea cual sea, porque en la música, como digo, todo es relativo, inclusive el oído musical es relativo siempre. Y bueno, hay aquí una discusión que trata sobre el oído absoluto, pero no voy a entrar en detalle con eso lo podemos hablar otro día y si les interesa pueden dejar un comentario al respecto. Pero
Nosotros escuchamos en términos relativos siempre. Nosotros escuchamos las relaciones que las notas tienen en función del punto de partida. En este caso, el punto de partida fue el line 440, pero ese punto de partida podría ser cualquiera. Pa, pararí, parararariririrarara, parariraroriro, parararariririrororiraro. En esos términos es que se ejecuta, en esos términos es que se piensa, y eso es lo que te permite identificar la tónica o la primera nota de ese contorno melódico de cualquier melodía. Si tú estás escuchando, por ejemplo, no sé, cualquier melodía. Parararararirarirararariro, parararararirarirararararom. Ese fue el punto de partida. No sé. Pararararariririrarararararararariritom, el punto de partida generalmente, o la primera nota, es la que da mayor sensación de reposo. Siempre es así. Y en esos términos nuestro cerebro también empieza a ordenar las notas que escucha. Ahora, sobre los símbolos que se utilizan para escribir la melodía. Como digo, todo es relativo, pero no voy a entrar en mucho detalle sobre todas las posibles variaciones que hay. Voy a hablar solamente de uno, que es la clave de sol en segunda línea en un pentagrama. Para el que no lo sabe, un pentagrama es un conjunto de 5 líneas que en consecuencia generan 4 espacios diferentes y que tienen una clave. Esas líneas y espacios son como un eje de coordenadas cartesiano. Es un sistema de posiciones, de coordenadas. Cada línea y cada espacio representa una altura distinta. Así como en un eje de coordenadas podríamos tener aquí unos números y aquí otros números y te dicen, bueno, el 2 con el 1 y entonces empiezas a marcar puntitos así y eso te genera una línea. Exactamente así funciona la música. Exactamente así funciona esto. Lo único es que aquí, en este tipo de sistema de coordenadas, el cero está aquí. Pero aquí no tenemos un punto de referencia como el cero, pero sí tenemos un sonido. Y eso es para lo que sirve la clave. La clave representa un sonido, siempre. Y esta clave, la clave de sol, representa ese sonido, el sonido sol. Sol. Y no por nada se escribe aquí, como pueden ver aquí hay una especie de X que se generó. Aquí, bueno, me quedó fea. Pero la barriga, vamos a decirlo así, la barriga de la clave de sol genera como una X en la segunda línea. Aquí está. Este punto donde se cruzan. Esa es la posición del sonido sol, de ese sonido en particular. Todo lo que yo escribo allí, todas las figuras, sea blanca, negra, redonda, sea lo que sea, todos van a sonar con esa altura. Sol. Y en consecuencia el resto de líneas y espacios del pentagrama adquieren un nombre. Y esos nombres vienen por las sílabas de solfeo que todo el mundo conoce porque nos las enseñan en la escuela, que son do, re, mi, fa, sol. No. Esas que están allá abajo que casi no se ven, pero son esas. Y la cuestión es que mientras más para arriba, más agudo, es decir, más hacia la derecha, y mientras más abajo, pues más hacia la izquierda, es decir, más hacia la parte inferior. Por ejemplo, si yo tengo el sol y toco la posición que está encima, eso sería un la. Y si toco la próxima posición, sería un si. Y el próximo sería un do. Sol, la, si, do. Así. Así se asignan los nombres. Es claro, parece muy caótico al principio, pero no lo es, no es para ser caótico, es todo lo contrario, es para facilitar la forma en que se transmiten ideas musicales. El pentagrama está perfectamente diseñado para escribir esos 7 sonidos principales de cualquier contorno. Si yo tengo entonces el pentagrama y tengo estos sonidos de acá, estos son sonidos consecutivos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do.
Como pueden ver, estoy omitiendo los 5 sonidos que no son consecutivos, los 5 sonidos que están fuera. Y no hay espacio para colocarlos. Porque entre este do y este re, recuerden que son posiciones. Yo tengo una línea, aquí tengo un espacio, tengo dos posiciones. Posición de línea, posición de espacio. Entre esa línea y ese espacio no hay nada más que se pueda poner. No importa que yo haga la pelotica, por ejemplo, así chiquitica y entonces metí 3 peloticas, todo eso es lo mismo. Está todo en la misma posición. No estás haciendo absolutamente nada si escribes varias notas aquí, por ejemplo, o una poquito más arriba que la otra. Todo eso está malo. Que todo eso es una sola posición. Este espacio, todo lo que escribas aquí, sea lo que sea, se va a llamar igual. Todo lo que escribas aquí también. Todo lo que pase por esta línea, todo se va a llamar igual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se escriben esos sonidos que están fuera de la escala? Eso lo llamamos alteraciones. Y bueno, casi todo el mundo las conoce también. Las alteraciones son dos: el sostenido y el bemol. De eso sí no voy a hablar para no complicar tanto la vida, porque ya se está complicando todo esto. Pero la cuestión es que aquí los sonidos son equivalentes a estos que están acá. Son 7 sonidos distintos y una octava. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Si yo hago, por ejemplo, pa, ba, ra, ba, tom, pam, claro, obviamente ese no es un do en sentido absoluto, ese es simplemente una altura que me queda cómoda, pero como digo, esto es en sentido relativo. Yo estoy utilizando otra nota como punto de partida, pero aquí yo estoy representando que esa nota es la primera nota de esa escala. Obviamente hay todo un sistema para identificar cuáles son las alturas absolutas, obviamente un sistema, el sistema del círculo de quintas, las alteraciones, las escalas mayores y menores, todo eso forma parte de la gramática, vamos a decirlo así, del sistema. Pero a nivel de habla, a nivel de ejecución, todo suena más o menos igual. Lo que cambia es la altura. Lo que cambia son las frecuencias absolutas. Pero a nivel relativo, las posiciones suenan igual. Por ejemplo, si yo hago, no sé, eso es lo que hace que tú puedas cantar, por ejemplo, eso es lo que llama tonalidad también. Por ejemplo, una canción que te queda muy aguda con una tonalidad, lo que hace es transportarla, es decir, cambiar las frecuencias absolutas, pero manteniendo las relaciones. Y ya, de eso se trata. Si, por ejemplo, si yo estoy haciendo, esa es la primera nota de la escala, no, me queda demasiado grave, hazlo más agudo. Ahí sí. Pararabananda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Para eso que funciona. Claro, eso pensar en números es una cosa bien abstracta. Ya yo no pienso tanto en números, precisamente por eso, porque es muy abstracto y eso no te permite crear ideas musicales demasiado complejas. Por eso es que es importante también la lectura del pentagrama, porque te permite pensar en términos de pentagrama, en términos visuales. Y como muchas veces se te olvida una palabra y piensas en las letras o en la forma que la palabra tiene, ya me acordé cómo es la palabra, o cuando la lees, yo sé qué es esto, pero lo sabes por la forma que tiene y eso te lleva a pronunciarlo también, ¿no? Más o menos esto también. Muchas veces esto sirve para recordar, para sacar la música que tienes dentro de la cabeza. Es para eso que se utiliza la partitura. Es la forma más específica y más eh, específica y completa que existe en la actualidad para representar música de manera escrita. No existe otra manera. Es como, es- no existe otra manera de transmitir palabras, o sea, de transmitir ideas verbales, pensamiento de forma escrita, solamente a través de la escritura. Es la forma más exacta que existe, no hay otra. Que lo puedes hacer por símbolos si quieres, pero por símbolos es bien abstracto. Puedes interpretar de diferentes maneras, pero escrito está escrito letra por letra, palabra por palabra, y el significado que derivan de esas palabras. Igualmente ocurre con esto. Nota por nota, sonido por sonido, duración por duración, y lo que esos símbolos derivan dentro de tu cabeza, el sonido que representan. Por supuesto, acá ya empezamos, o en el LM3M nos gusta trabajarlo de esa manera también, trabajarlo a nivel de vocabulario, piezas de vocabulario melódico.
El vocabulario melódico son movimientos melódicos, pequeñas ideas musicales que se pueden manipular. Un ejemplo de idea melódica es lo que en un conservatorio llamarían una frase musical o un inciso musical o un motivo musical, un nervio, una célula. Tiene cualquier cantidad de nombres. Eso para mí es una pieza de vocabulario. Y ya, vocabulario melódico. ¿Ok? Y esa pieza, cualquier pieza de vocabulario melódico debe ser manipulable y debe existir o puede existir en diferentes posiciones de un contorno, diferentes posiciones de la escala. Por ejemplo, si yo voy a hacer, por ejemplo, cuatro sonidos adyacentes y repito el primero, pa bara bara o pa bara ba pa bara bi dom pa bara bi dom pa bara bi dom. Voy a hacer sobre el segundo. Pa bara bi dom pa bara bi para ba bi ba bara bi pa bara bi y así. ¿Me explico? O sea, la idea es empezar a manipular en ese sentido. Voy a hacer, por ejemplo, 1, 2, 3, 1. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, pa, ba, ri, bo, pa, ba, ri, bo, pa, ba, ri, bo, ra, ba, ri, bo, ra, ba, ri, bo, ra, ba, ri. Empezar a pensar en esos términos. Término de manipulación del contorno melódico. Y obviamente eso está todo profundamente estructurado. Obviamente eso se hace con lecciones, se hace con audios, se hace escribiendo y se hace leyendo cosas de otros músicos y escribiendo cosas tuyas propias. O sea, aquí también hay un componente social que es sumamente importante porque el habla tiene una intención comunicativa y la música también. Claro, obviamente hay dos tipos de músicos. Hay músico por hobby, músico personal que hace música para él y gente que hace música para agradar, para como profesión, ¿no? Porque la música, yo considero que la música en la actualidad es una necesidad. Todo el mundo escucha música todos los días y lo hace para mejorar su calidad de vida, para sentirse bien. Alguien que bota la basura de repente odia su trabajo, pero si lo hace escuchando música, su vida es más feliz. Y eso es gracias a la persona que hizo esa canción. Y él escucha lo que quiere. Y eso para mí forma parte de la sociedad. Es una función importante dentro de la sociedad. Eso es lo que hace el músico. Hace que la gente esté más feliz y haga su trabajo más feliz y lo hace mejor por eso. Y bueno, independientemente de eso, eh, todo esto tiene una intención comunicativa. Ese tipo de intención. Muchas veces también la partitura facilita la asimilación de vocabulario nuevo, facilita también la la comprensión de la música que escuchas, la sistematización del repertorio también, por ejemplo, si eres músico. En fin, tienen demasiados beneficios, de los cuales no puedo hablar ahora porque ya se cumplió la hora y esto fue básicamente todo lo que puedo enseñarte sobre música en una hora. Ahora voy a leer las preguntas que hay por acá y tengo una pregunta de David. ¿Cómo puedo entender las fuses y semifuses? Casi no la puedo entender cuando las toco, solo al oído. Bueno, esto creo que lo pude responder cuando hablamos a nivel de macro y nivel micro. Tienes que desdoblarlas, que depende mucho de la velocidad del pulso también. Depende mucho de la velocidad del pulso también. Christopher. Hola, buenas noches. Disculpe, una pregunta. ¿Y si me recomendarías entrar en un conservatorio en un tiempo? Depende de cuáles son tus aspiraciones. Si quieres ser intérprete, la mejor escuela que forma intérpretes clásicos es los conservatorios, no hay otra. Ni las universidades. Si tú quieres ser, por ejemplo, pianista clásico, tienes que formarte en un conservatorio. La formación es superior porque es más específica. Sea, no hay comparación que tú estudies 10 años con un profesor que te cuide todas las semanas, te vea y te corrija, a que lo hagas en 4 años en una universidad con un montón de gente y es totalmente diferente, la formación es la misma. Y yo me formé en un conservatorio. Me formé en un conservatorio, hice lenguaje musical en un conservatorio y ayudé en el diseño de la renovación de los pensum del conservatorio, de los pensum de estudio. Y sé muy bien cómo funcionan los conservatorios a nivel pedagógico y a eh, nivel de organización y de estudio, porque estudié en uno y trabajé en uno durante por los 9 o 10 años de mi vida. O es eso, depende mucho de qué es lo que tú quieres hacer con tu formación musical. Si te quieres dedicar a la música clásica, no hay mejor lugar para estudiar eso. Si te interesa más la música popular, de repente pudieras estudiar lenguaje musical allí, pero
tienes que tener muy buen criterio para, aprender a utilizar las herramientas que te dan, porque te dan muchas herramientas, pero no te enseñan a utilizarlas en el mundo popular. Tienes que aprender a usarlas por tu cuenta. Tengo aquí otra pregunta de Roldán Franco. Gracias por estas clases, profe. Me motivan a estudiar. Me alegra. Ese es mi objetivo. Uno de mis objetivos. Hola, saludos de Medellín, Colombia. ¿Qué se debe hacer a la hora de solfear? No se alcanza la nota deseada. Ve, si lo que estás solfeando está fuera de tu registro vocal y tú no eres cantante, tienes que cambiar la tonalidad, tienes que transportar. Si tú no puedes transportar, tienes que transportarte la lección tu profesor. Sobre todo si tú no tienes como intención ser cantante, porque eso, la voz es un instrumento sumamente delicado. He visto gente que por mala técnica vocal se ha lesionado las cuerdas vocales, se le crean una cosa que llaman hiatos o callosidades en las cuerdas vocales, y eso es sumamente delicado que hasta se opera. O sea, yo no vocalizo gente ni doy clases de canto por eso, porque es sumamente delicado y si un profesor te está forzando a hacer notas que tú físicamente no puedes hacer, te recomiendo que no sigas haciéndolo, ¿ok? Porque tiene que conocer tu rango vocal. Yo no recomiendo, yo no recomiendo hacer lecciones que sobrepasen el paso vocal. El paso vocal se encuentra entre mi y fa, que es entre estas líneas de acá del pentagrama. No lo recomiendo. Inclusive ya este do para una voz que no está entrenada, esta línea de acá, esta altura ya es incómoda. Yo no recomiendo que se hagan lecciones solamente en el rango de una octava cuando se está comenzando, por lo menos durante el primer año de conservatorio, de lenguaje musical o de solfeo. Es lo que yo recomiendo hasta aquí, no más que eso. Por supuesto que depende, no, eso no puede ser igual para todo el mundo, porque por ejemplo las mujeres tienen un registro vocal más agudo y se les hace mucho más cómodo esto, por ejemplo. Y a los hombres les queda muy agudo y así. Eso tiene que escucharlo a alguien. ¿Ok? O que te den las herramientas para tú transportar mentalmente. Generalmente en el LM3M damos tres referencias, damos esto para que se ejecute un tono por debajo y un tono por arriba. Un tono por debajo y un tono por arriba es suficiente para sentirte cómodo con lo que estás haciendo, siempre y cuando también la tesitura vocal no sea incómoda. Telma, gracias profesor, qué excelente su forma de enseñar. Gracias Telma. Telma forma parte del grupo del LM3M. Saludos Telma. Y tenemos clase, ¿cuándo? Pasado mañana. Tenemos mentoría pasado mañana, colectiva. Y bueno, ya estamos terminando esta lección, ese curso del LM3M, ese grupo. Está yendo bastante bien. Espero que les esté yendo de maravilla. Otra pregunta, la verdad es que apenas me lastimé mi brazo y mi muñeca y no he podido agarrar mi instrumento. No sé qué me puedas recomendar hacer mientras en lo que me recupero. Solfea, es que no sé exactamente si estudias guitarra clásica o guitarra popular. Estudias guitarra clásica, haz lectura nominal. Lectura nominal es lo que llaman solfeo rezado. Decir el nombre de la nota que estás viendo sin necesidad de entonarla. Porque si tu intención es hacer guitarra clásica o ser intérprete de guitarra clásica, es la forma más rápida de leer partitura. La desventaja de eso, a mí no me gusta enseñar eso porque eso no te ayuda a desarrollar tu musicalidad. Y bueno, ya hay cualquier cantidad de escuelas y de metodologías que se basan en eso y por eso yo no lo enseño porque no estoy haciendo nada nuevo ni nada diferente. Y para mí, la idea del lenguaje musical es desarrollar la musicalidad y la forma más rápida de hacerlo es a través del solfeo, de la entonación, del solfeo cantado, así. ¿Ok? Saludos de México y Telma Sillano. Bueno, gente, 1 hora y 8 minutos. Gracias por estar aquí, por haberme acompañado. Doy clases acá todos los jueves, no solamente sobre esto, sino sobre cosas en general. Muchas veces estoy dando clases de otra cosa, de lo que me provoca, de algún tema que estoy estudiando en el piano, de que soy pianista también. Y, y bueno, respondo preguntas en general todos los jueves acá, en la sala del profe y en la página de Facebook. Y ahora estoy saliendo por YouTube también. Nos vemos entonces. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios que yo le respondo. Nos vemos. Chaito. Ay, no olviden seguirme en las redes sociales, @NadinSilveira, @NadinSilveira en Instagram, que estoy bastante activo por allá. Subo memes todos los viernes y dictados los martes. Y bueno, hay mini clases también por Instagram. Estoy más activo en Instagram que en el resto de las redes sociales. Entonces síganme por allá, que es importante. Chaito.